31. 1164 Capítulo 31. Entonces, la gente definitivamente tuvo opiniones sobre el último capítulo. Cuando lo escribí, sabía que sería controvertido, pero tampoco esperaba que se convirtiera en el capítulo más revisado hasta ahora, y con diferencia. La mayoría de las reseñas fueron excelentes y agradezco a aquellos de ustedes que se tomaron el tiempo de dejar críticas coherentes y bien pensadas. Hubo algunas personas que dejaron llamas, pero eso es normal. No me importan los flamers, siempre y cuando no esperen que reescriba un capítulo entero solo para satisfacerlos. También perdí algunos lectores, lo cual esperaba. Algunas personas no estaban interesadas en leer una historia que se volvió tan oscura como el último capítulo, mientras que a otras no les gustó la dirección que estaba tomando la historia. Sobre el tema de las reseñas, si desea que se responda una pregunta, recuerde iniciar sesión y habilitar los MP. Están deshabilitados de forma predeterminada y, si no los habilita, no puedo responder a su pregunta. Me gustaría abordar las críticas más comunes de la última vez que he nerfeado a Naruto. Varias personas pensaron que debería haber usado clones de sombras y Kawarimi para salvar a los iniciados. Realmente consideré esto, pero tengo mis propias reglas mentales con respecto a lo que puedes y no puedes cambiar. El más fácil es tu propio clon de sombra. Es tu propio chakra, así que ya está preparado. El siguiente es un objeto inanimado, cuanto más cercano y simple, mejor. Los siguientes son los orgánicos ciegos a la fuerza. Los más difíciles de todos son los sensibles a la fuerza. Se puede hacer, pero requiere tiempo y concentración, algo que Naruto no tenía. Tampoco tenía medios para escapar con 6 niños heridos que proteger. Para aquellos que dijeron que debilité demasiado a Naruto, tenga en cuenta que no perdió ninguna pelea. En realidad, estaba dominando a los mandalorianos y son una seria amenaza. Por eso Aurra tomó rehenes, porque era demasiado peligroso para enfrentarlo de frente. Dadas sus nuevas habilidades y entrenamiento, diría que Naruto es más fuerte ahora de lo que era en este punto del canon, lo que habría relacionado con la misión de rescatar a Gaara. Alcanzará su poder final en esta historia, pero no hasta el final. Esta historia cubrirá mucho más tiempo que el canon, por lo que su crecimiento se espaciará a lo largo de ese tiempo. Una vez más, envíen todo el apoyo que puedan a Ucrania. Todo ayuda y es literalmente lo menos que podemos hacer. Otro recordatorio de que esta historia tiene clasificación M. Este capítulo contiene sangre. Capítulo 31. Incluso después de despertarse del rayo aturdidor, Ahsoka no pudo concentrarse en su entorno. Sus montrales le dieron una impresión borrosa de alguien detrás de ella y más a cada lado. Algo frío y duro se clavó en la parte posterior de su dolorida cabeza, añadiendo otro moretón a su ya maltrecho trasero. El pinchazo punzante se unió a un coro de otros dolores y molestias, una verdadera sinfonía de agonía que presionó su mente y dispersó sus pensamientos. Incluso cuando finalmente abrió los ojos, su visión era un desastre borroso. La luz apuñaló directamente su cerebro y sus párpados se cerraron de golpe por sí solos. Ese breve esfuerzo resultó demasiado para ella y sintió que su mente volvía a caer en una tranquilizadora inconsciencia. Ella flotó en un mar de nebulosa incomodidad durante un periodo de tiempo indeterminado. Cada vez que su mente regresaba a la superficie, sentía que regresaba un poco más de claridad. Había gente a su alrededor. Sintió a Barris y a sus otros compañeros de clan. Eso al menos era reconfortante. Todos estaban todavía vivos. Desafortunadamente, también podía sentir el chirrido discordante de la presencia de la fuerza de Aurra Singh. De repente, el recuerdo de las últimas palabras del asesino enloquecido antes de aturdir a Ahsoka surgió en su mente. Un escalofrío recorrió su columna y la desesperación se cuajó en sus entrañas antes de que el cansancio y el dolor una vez más surgieran y la arrastraran hacia la oscuridad. Sin embargo, finalmente sintió que se acercaba otra presencia. Incluso a través de la niebla que aún asfixiaba su mente, reconoció la orquesta caótica y giratoria que era Naruto en la fuerza. Su presencia la reconfortó como lo había hecho desde su estancia en entrañas, cuando él le salvó la vida y realmente se conectó con la fuerza por primera vez. Desde ese día, su firma de la fuerza había significado amistad, seguridad y fuerza. Ahora, sin embargo, una punzada de terror la recorrió al pensar en Aurra cumpliendo su retorcida promesa. Ahsoka se obligó a concentrarse a través del dolor y los efectos persistentes del rayo paralizante, para ver qué estaba sucediendo a su alrededor. Su visión tardó en aclararse, pero finalmente pudo distinguir a Naruto, parado a una docena de metros de distancia. Él estaba diciendo algo, pero ella no podía entenderlo todo.
Sus montrales se sentían como si estuvieran llenos de agua, y todo seguía apareciendo y desapareciendo. En un momento, Naruto estaba a medio camino del claro. Al siguiente, caminaba hacia Aurra Singh, sin su sable de luz. Podía oír a alguien gritar, chillar, pero las palabras no encajaban en su cabeza. Pensó que podría ser Vir, pero no podía estar segura. Mantenerse consciente seguía siendo un desafío. Si bien es posible que sus sentidos físicos no funcionaran correctamente, aún podía sentir la fuerza. Había una fuerte sensación de advertencia a su alrededor. No sabía exactamente qué, pero algo terrible estaba a punto de suceder. Ahsoka quería hacer algo, necesitaba hacer algo, pero no podía. No importa cuánto intentó persuadir y engatusar a sus extremidades para que se movieran, su cuerpo simplemente se negaba a funcionar todavía. Con cada momento que pasaba, podía sentir las anclas gemelas del dolor y el cansancio tratando de arrastrarla de regreso a la oscuridad. Soplo. El sonido de un disparo láser actuó como una inyección de adrenalina directa a su cerebro. La fuerza gritó de una manera que nunca antes había sentido. Sin dirección consciente, sus párpados se abrieron de golpe. Lo que vio quedó grabado en su mente para siempre, en todo su horror surrealista. Naruto se arrodilló frente a Aurra Singh. La viciosa asesina sostenía un vibrocuchillo y tenía una mirada beatífica en su pálido rostro. Sin embargo, todo eso se desvaneció hasta convertirse en insignificante en comparación con lo que tenía más cerca de ella. Vir, la dulce, valiente y maravillosa Vir, estaba parada frente a ella con un agujero de desintegrador quemado en el cuello. Ahsoka realmente pudo ver la luz del día brillar a través del lugar donde debería haber estado su garganta. El dolor impotente y la conmoción brotaron de sus labios en un aullido de pena mientras veía a su amiga caer al suelo. Sintió el horrible momento en que la vida la abandonó, cuando Vir dejó de ser Vir y se convirtió en carne, enfriándose. Un silencio terrible invadió el claro y el aire mismo parecía demasiado conmocionado para moverse. El grito animal de Naruto rompió el silencio, el viento aulló en el claro y, de repente, Ahsoka no pudo respirar. Sus pulmones se paralizaron y su cerebro se congeló porque algo la iba a matar y ella iba a morir. La sed de sangre y el odio, más fuertes que cualquier cosa que hubiera sentido antes, le apretaron la cabeza como un tornillo de banco. El sudor le perlaba la frente. Cada sensación se volvió hiperaguda cuando los antiguos y primarios instintos de supervivencia obligaron a su cuerpo a funcionar a toda marcha. ¿Qué? Esto se siente como una intención asesina, pero es muy fuerte. Ahsoka había sentido intenciones asesinas antes. Naruto lo había demostrado una vez, apenas unas semanas después de conocerse. Sin embargo, eso había sido un mero goteo en comparación con la inundación que sentía ahora. Ni siquiera cuando la maestra Tila llevó a Silly para su caza de mayoría de edad había sentido tanto terror, y entonces casi fue devorada por una Cool. Ahora, sin embargo, sus ojos permanecieron fijos en Naruto mientras una extraña energía roja brotaba de su cuerpo y lo rodeaba con una capa. Formó orejas como de animales y le brotaron 1, 2, 3, 4 colas. Con cada nueva cola, la terrible sensación de sed de sangre se intensificaba. Incluso Aurra parecía asustada e insegura de lo que estaba pasando. Sin embargo, Ahsoka era una iniciada Jedi y una cazadora Togruta. El miedo nunca podría retenerla por mucho tiempo, especialmente cuando su mejor amiga estaba en evidentes problemas. No tenía la menor idea de lo que estaba pasando con él, pero no estaba dispuesta a perder a dos amigos en tantos minutos. Aprovechando la distracción de su captor, se movió con una velocidad cargada de adrenalina. Con la rapidez de un parpadeo, apartó la mano del mandaloriano de su cabeza, le rompió la muñeca y agarró su desintegrador cuando lo dejó caer. La imagen del cadáver de Vir ardió en su mente mientras metía el cañón bajo el casco del guerrero y apretaba el gatillo. El casco contuvo la explosión, pero una fina capa de sangre y hueso aún cubría su mano. Se desplomó hacia atrás, su vida se apagó en un instante, pero Ahsoka no se dio tiempo para pensar en lo que acababa de hacer. En cambio, se dio la vuelta y apuntó con el desintegrador a Aurra Singh. Cada parte de ella quería matar a la perra asquerosa que los había atacado. Fue su culpa que Vir estuviera muerta. Sin embargo, justo cuando alineaba su tiro, sucedieron varias cosas a la vez. Primero, Aurra pareció salir de su parálisis aturdida. Levantó su vibrocuchillo nuevamente, lista para cortarle la garganta a Naruto. En segundo lugar, la fea energía roja que envolvía a Naruto explotó hacia arriba, enviando una columna escarlata al cielo. Finalmente, justo cuando Ahsoka estaba a punto de apretar el gatillo, Naruto rugió. Fue como si estallara una bomba.
El sonido era demasiado fuerte para procesarlo. Era demasiado ruidoso para siquiera llamarlo sonido. En cambio, una onda de choque salió de su boca y arrojó a todos lejos. Aurra, Ahsoka, mandalorianos y jóvenes salieron volando una docena de metros hacia atrás, impulsados solo por la fuerza del furioso rugido de Naruto. Arrancó la hierba del suelo y dejó un cráter poco profundo en la tierra circundante. Ahsoka cayó al suelo, con los brazos alrededor de la cabeza para proteger a sus Montrals y Lekku de cualquier daño mayor. Las rocas y las raíces desgarraron su piel expuesta, dejando docenas de pequeños cortes y abrasiones. El desintegrador que había adquirido apresuradamente se le escapó de las manos y salió disparado fuera de la vista. Algo en su tobillo izquierdo estalló y lo inundó con el calor sordo del dolor suprimido por la adrenalina. Cuando finalmente se detuvo y abrió los ojos, por segunda vez ese día, vio una escena de horror. Naruto estaba a cuatro patas, rodeado por una nube hirviente de esa asquerosa energía roja. Su máscara cayó hecha jirones, revelando un conjunto de 6 marcas en forma de bigotes en sus mejillas y colmillos incluso más largos que los de ella. Su cabello parecía desgreñado y más desordenado que de costumbre. Sus ojos, normalmente de un llamativo tono azul océano, ahora brillaban como un alto horno abierto, al rojo vivo y llenos de ira sedienta de sangre. Mientras observaba, su piel se desprendió y se quemó, revelando una masa arremolinada de energía roja y negra debajo. Sus gritos cortaron su alma, incluso cuando rápidamente se convirtieron en aullidos y rugidos, como si provinieran de un animal salvaje. En unos breves segundos, donde una vez estuvo Naruto, ahora se encontraba agachada una caricatura aterradora y demoníaca de su mejor amiga. Naruto, ¿qué te pasó? Ahsoka susurró. Largas orejas coronaban su cabeza y 4 enormes colas se agitaban detrás de él. Su boca y sus ojos brillaban como si estuvieran iluminados por algún fuego interno. Sin embargo, lo peor de todo era la presencia que tenía la cosa en la fuerza. Fue un furioso y aullante vendaval de odio y sed de sangre. Ni siquiera la firma de Aurra había sido tan malévola. Apenas había rastro de la sinfonía habitual de Naruto en medio del furioso huracán de oscuridad. Se quedó quieto y en silencio, examinando el área, con las piernas juntas y listas para moverse. Ahsoka se congeló instintivamente. Reconoció el comportamiento de un superdepredador. Cualquier cosa que se moviera podía terminar siendo presa. Efectivamente, cuando un comando se puso de pie tambaleándose, esos ardientes ojos blancos instantáneamente se fijaron en él. Comillas, ¿yo también? ¿Qué diablos? Comillas, Raago. Naruto se movía en una mancha carmesí, tan rápido que Ahsoka apenas podía seguirlo. En un instante, cruzó la distancia hasta su objetivo. Su mano con garras se estrelló contra el rostro con casco del mandaloriano, y la armadura legendariamente indestructible se arrugó como una lámina mojada. Una mezcla pulposa de sangre, sesos y cabello brotó de la base del casco destrozado y los pies del comando sufrieron espasmos. Arrojó el cadáver a un lado y aulló de triunfo mientras los otros mandalorianos maldecían. No te quedes ahí parado, gritó Aurra. Comillas, disparale. Su orden pareció sacar a los otros guerreros de su estupor. Con la velocidad característica mandaloriana, levantaron sus armas y abrieron fuego contra Naruto. Rayo tras rayo impactó contra él, pero lo único que pareció hacer fue molestarlo. No dejaron marcas visibles en la energía de aspecto maligno que había cubierto su cuerpo. Aún así, entrecerró los ojos y la sensación opresiva en el aire se hizo más pesada. Comillas, grrrr, esta vez no se molestó en moverse. En cambio, atacó con la cola. Se extendieron con velocidad cegadora y arrasaron todo a su alrededor. Uno apuñaló a un mandaloriano en el pecho, atravesando su armadura como si ni siquiera estuviera allí. Otro cortó uno por la mitad, haciendo volar sangre y vísceras. Gritos y maldiciones llenaron el aire mientras los mandalorianos volaban, tratando desesperadamente de evitar las colas mortales. Ahsoka observó con horror hipnotizado durante unos segundos antes de que su entrenamiento comenzara. Estaba en una situación de combate con camaradas heridos, y las largas horas de lecciones de supervivencia dieron sus frutos cuando sus instintos arraigados superaron su terror mórbido. Vir estaba muerta y Naruto de alguna manera se había transformado en un monstruo, pero ella no podía pensar en nada de eso. La volvería loca e incluso intentarlo. En cambio, se aferró a la única cosa en la que podía concentrarse sin derrumbarse, llevar a sus amigos a un lugar seguro. Nox parecía ser el que más se había recuperado de su derrota anterior. La nautolana azul moteada estaba de pie, contemplando boquiabierta la carnicería que se desarrollaba detrás de ella. Nox, tenemos que salir de aquí, gritó, y señaló al resto de sus amigos.
Barris y Galdos estaban demasiado gravemente heridos para moverse por sí solos y Trilla apenas estaba consciente. Ayúdame a moverlos. Ahsoka, ¿qué está pasando? Vir, y Naruto. ¿Qué? Comillas no sé. Ahsoka sacudió la cabeza, tratando de disipar la imagen del cuerpo inerte de Vir y la piel de Naruto ardiendo. Tenía que permanecer arraigada en el momento. Solo ayuda a moverlos. Con la fuerza de su lado, solo tomó unos minutos mover a Barris, Galdos y Trilla a refugiarse detrás de un tronco caído. Todo el tiempo, los sonidos de violencia y muerte rugieron en el claro. Aunque trató de no mirar, Ahsoka aún pudo vislumbrar brevemente por el rabillo del ojo. Por lo que vio, parecía que Naruto, o más bien el monstruo en el que se había convertido, no era muy inteligente. Él, o eso, ella no lo sabía y no estaba segura de querer hacerlo, simplemente arremetió contra quien estuviera más cerca, sin ningún pensamiento o estrategia más allá de la ira ciega. Los golpes fueron mortales cuando cayeron, pero los mandalorianos parecían expertos en esquivarlos. Sin embargo, sobre todo hizo todo lo posible por desconectarse. Su objetivo principal era asegurarse de que Galdos y Barris no murieran desangrados. Ambos se habían desmayado, y Galdos especialmente se encontraba mal. Su costado estaba hecho trizas y le preocupaba que algunos de sus sacos aéreos se hubieran roto. Sus manos se movieron en piloto automático, rompiendo la capa de Nox en vendas, tapando la herida de Galdos con tela y vendándola con un vendaje improvisado. Todo el tiempo, su mente permaneció entumecida y estancada. Sentía como si estuviera viendo trabajar a otra persona. No podían ser sus manos manchadas de verde y rojo con la sangre de sus amigas. No podían ser sus dedos atando una tablilla a la pierna de Barris, evitando simplemente el fragmento de hueso que sobresalía de su muslo. Hace apenas unas horas había estado a punto de cumplir uno de los sueños de su vida. Ahora estaba viviendo una pesadilla. El rugido de un barco que se acercaba obligó a su atención a volver a su entorno. Cuando miró hacia arriba, una de las naves de la clase Combat de antes voló sobre sus cabezas. Por su trayectoria, parecía haber venido de la dirección del crisol destrozado. Mientras miraba, abrió fuego contra Naruto. Rayos amarillos tan gruesos como árboles jóvenes salpicaron el suelo y se estrellaron contra su cuerpo. Su bestial forma roja brillante desapareció bajo una nube de polvo y humo. Su corazón dio un vuelco cuando vio los cañones láser enviarlo rodando por el suelo. Hizo un surco en la tierra, pero eso solo pareció enojarlo más. Comillas un rugido ensordecedor levantó el polvo, justo a tiempo para que Ahsoka viera uno de los brazos de Naruto, ahora distorsionado en una garra feroz, extenderse casi 200 metros y estrellarse contra el costado del barco. Su puñetazo abrió un cráter en el revestimiento del casco e hizo que todo el barco girara. 3 mandalorianos con mochilas propulsoras lograron saltar antes de que los motores arrojaran humo y se incendiaran. Todo el barco estalló en llamas mientras salía en espiral del aire y se estrellaba contra el suelo. Una bola de fuego se elevó 30 metros en el aire, y Ahsoka pudo sentir el calor en sus ojos incluso desde donde estaba agachada. 10 vidas desaparecieron de la existencia. Sus últimos momentos de dolor y terror sonaron como un grito ronco en la fuerza. Sin embargo, Naruto no había terminado. Se agachó y arqueó sus 4 colas hacia su boca. Por un momento no pasó nada, y luego Ahsoka sintió que el poder comenzaba a acumularse. En apenas unos momentos, se convirtió en un infierno ardiente en la fuerza. El aire parecía almíbar y un peso de plomo presionaba su cuerpo. Alrededor de sus colas, aparecieron de la nada extrañas burbujas rojas y azules. Con un sobresalto, Ahsoka reconoció lo que eran. Es chakra, estoy seguro. Puro chakra, pero más oscuro y poderoso que cualquiera que haya sentido jamás. Ni siquiera Jiraiya puede generar algo tan poderoso. Las burbujas de chakra se fusionaron rápidamente en una esfera de 1 metro de ancho de energía oscura y densa. Se estremeció por un momento, antes de colapsar hacia adentro en una esfera aún más densa, un poco más grande que 2 puños juntos. Cualquier peso que tuviera debe haberse disparado, porque el suelo bajo los pies de Naruto se hizo añicos y se comprimió. Abrió su boca llena de colmillos como para tragar el trozo de chakra, y siguió abriéndola mucho más allá de lo que debería haber sido posible. Con un sonido horrible, como de madera astillada, su rostro se agrietó y se partió. Ahsoka se estremeció al ver a su mejor amigo, aunque transformado, abriendo sus mandíbulas mutiladas casi 180 grados. Con un chasquido brusco, cerró la boca alrededor del orbe y se lo tragó. Un segundo después, escuchó un golpe sordo y su cuerpo se expandió como un globo. De alguna manera, todavía estaba vivo,
y se echó hacia atrás y se enfrentó al caza estrellado, junto con la mayoría de los mandalorianos restantes. Aurra pareció darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder una fracción de segundo antes que los demás. Mover, ella gritó y se lanzó hacia un lado. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Antes de que cualquiera de los demás pudiera reaccionar, Naruto abrió la boca y la destrucción se derramó. M. Puntos suspensivos. M. Los sentidos de Ahsoka se rindieron ante el ataque. El ruido, el calor, el puro poder de lo que sea que Naruto acababa de desatar era demasiado vasto para que su mente siquiera intentara procesarlo. La luz apuñaló sus ojos, picos de presión atravesaron sus montrales y luego todo se volvió oscuro y silencioso. Sintió temblar la tierra, vibrar sus huesos y el viento golpear su rostro. Su vista y oído simplemente se apagaron y se ocultaron hasta que fuera seguro salir nuevamente. Por un momento pensó que tal vez había muerto, pero el continuo dolor de sus heridas, su cuerpo golpeado clamando por descanso, la convencieron de lo contrario. La muerte no dolería tanto. Poco a poco, sintió que el mundo se asentaba. El suelo dejó de temblar y el aire se calmó. Lentamente, a regañadientes, recuperó la vista y el oído. Lo primero que notó fue la ausencia de sonidos de batalla. No hubo disparos desintegradores, ni órdenes gritadas ni gritos de agonía. En cambio, escuchó el suave crepitar de las llamas y algunos gemidos de dolor. Su visión tardó unos segundos más en enfocarse, pero cuando lo hizo, se quedó boquiabierta. Infiernos Sith, escuchó a su lado. La maldición susurrada por Nox fue toda la confirmación que necesitaba de que no estaba alucinando. Entre ellos y Naruto, nada había cambiado mucho. El suelo todavía estaba lleno de cráteres y azotado por el viento. Más allá de Naruto, sin embargo, había un panorama de destrucción. Durante 1 kilómetro delante de él, tal vez más, el bosque simplemente, había desaparecido. Cualquiera que fuera el ataque que había desatado, había excavado una trinchera de 5 metros de profundidad y 20 metros de ancho en el suelo. El caza Combek estrellado y la nave personal de Aurra eran poco más que escoria humeante. El segundo caza todavía estaba intacto, pero una de sus alas estaba chamuscada y deformada por la explosión térmica. Los árboles ardieron a ambos lados de la brecha en el terreno. Ahsoka creyó ver los restos de algunos de los mandalorianos esparcidos en medio de la destrucción. Piezas de armadura, al rojo vivo, salpicaban el suelo de la trinchera. Obviamente, la explosión había vaporizado los cuerpos que alguna vez habían protegido, dejando solo el metal casi invulnerable. Fue la exhibición de destrucción más aterradora que Ahsoka había visto jamás, y frente a ella estaba agachado Naruto, todavía monstruoso y brillante. No parecía peor por haber desatado un ataque tan devastador. Sin embargo, él no fue el único que quedó en el claro. Aurra Singh, junto con 2 de los comandos, habían evitado la explosión. Reconoció a uno de ellos como el líder, el mismo que le había disparado a Vir. El otro vestía una armadura roja y negra. Ella pensó que podría haber venido del barco que Naruto había derribado. Los 3 parecían tan atónitos como ella y Nox. Naruto, sin embargo, no dejó de admirar su trabajo. El atacó. Aurra era la más cercana a él y, por tanto, su primer objetivo. Fue un testimonio de sus rápidas reacciones que su primer golpe no le quitó la cabeza de los hombros. En cambio, las puntas de sus garras le arañaron la mejilla, dejando heridas profundas y humeantes. Ella gritó en una mezcla de shock y dolor, y fue demasiado lenta para evitar su siguiente ataque. Con un fuerte y húmedo crujido, Naruto le arrancó el brazo izquierdo a la altura del codo. Ya Aurra se desplomó, agarrándose el muñón sangrante de su brazo. Su cabeza probablemente se habría desprendido a continuación, si no fuera por los 2 grandes cohetes que se estrellaron contra la cara de Naruto. La explosión lo envió volando hacia atrás, dejando un rastro de humo y fuego. Se puso de pie nuevamente en un instante, pero para los 2 mandalorianos que acababan de dispararle, fue tiempo suficiente. El rojo y negro agarró a Aurra y voló detrás del líder, de regreso hacia el único barco que quedaba. Naruto aulló de frustración y extendió otro golpe para derribarlos, pero eran demasiado ágiles. En menos de 1 minuto habían llegado al barco. Antes de que Naruto pudiera alcanzarlos, despegó y se disparó hacia el cielo. En cuestión de segundos, había desaparecido. Naruto rugió, se enfureció y se estrelló contra el suelo. Su ira surgió en la fuerza, algo corrosivo y visceral que hormigueó en la mente de Ahsoka. Sin embargo, se negó a dejar que eso la detuviera y salió de detrás del tronco hacia el claro. Naruto. Naruto, ¿puedes oírme? Su cabeza giró bruscamente y esa horrible y radiante mirada se posó en ella.
Su lenguaje corporal gritaba depredador, desde la sutil tensión en sus piernas hasta la postura enroscada de su espalda. No había reconocimiento en esos ojos blancos y vacíos, nada más que rabia y sed de sangre animal. Ella no hizo absolutamente nada. Con cuidado. Naruto, soy yo. Ahsoka. ¿Puedes parar ahora, Naruto? Sea lo que sea, puedes parar. Se acabó. Por un momento, pensó que la reconocía. Vio un destello de algo en su mirada. El más mínimo indicio de la presencia habitual de Naruto sonó a través del rugido de lo que sea en lo que se había convertido. Por un breve segundo, la esperanza surgió en su pecho. Entonces una de sus colas atacó borrosa y un dolor abrasador estalló en su estómago. ¡Oh! Naruto no sabía dónde estaba. No sabía lo que estaba pasando. Todo estaba oscuro y él flotaba, apenas consciente, sin siquiera estar seguro de quién era. Hubo sonidos, pero estaban muy lejos. Sus pensamientos se sentían pesados, lentos, como encerrados en barro. Una gran manta pesada presionó su mente, sofocándolo todo. Pasó algún tiempo, minutos, horas, días, antes de que finalmente reconociera de qué se trataba. Dolor. Dolor abrumador. Tampoco dolor físico, aunque ciertamente estaba presente. No, más bien era un dolor ciego y furioso. Dolor por su hermana. Para Vir. Los recuerdos lo golpearon como rocas que caen. El choque. Luchando contra los mandalorianos. Corriendo para salvar a su amigo. Vir recibiendo un disparo. Mirándola caer, su vida saliendo del agujero en su garganta. Vuele. Kami, vuele. ¿Por qué todo duele tanto? Comillas, puedo ayudarte. Puedo quitarte el dolor. La profunda y retumbante avalancha de una voz resonó en su mente. La oscuridad frente a él se fusionó en la forma del Yuubi. Sus ojos brillaban como incendios forestales y sus labios se abrieron en algo que podría llamarse una sonrisa. El agua salió de la jaula y llenó el túnel. Le lamió las espinillas y pareció tirar de él, intentando arrastrarlo hacia abajo. Comillas, tú. ¿Qué está pasando? Porque estoy aquí. Los pensamientos de Naruto todavía estaban dispersos. No pudo concentrarse adecuadamente durante más de un segundo antes de que el dolor y la pena afectaran su concentración. Comillas, elegiste estar aquí. Te dije que este día llegaría. Cuando te diste cuenta de tu propia debilidad y viniste a mí en busca de poder. Eres como cualquier otro ser humano, codicioso y patético. Las palabras del zorro golpearon la mente de Naruto como estacas, llenando cada rincón de sus pensamientos por un momento. El agua fluyó más rápido y su atracción aumentó. Le costó un gran esfuerzo reunir su voluntad y ir más allá de los ecos retumbantes. Tengo que salir de aquí, sin embargo, el solo hecho de pensar en eso lo dejó exhausto. La idea de reunir la voluntad para escapar de su mente era absurda. Espontáneamente, el rostro de Vir, pálido y quieto, apareció en su mente. El atractivo del agua, del dulce y oscuro olvido, lo llamaba cada vez más fuerte. Solo la pura terquedad le impidió rendirse al tirón y volver a deslizarse bajo su superficie. Comillas, tonto. Escapar no tiene sentido. Tu amiga ya está muerta. Le fallaste. La dejaste morir. Eso no es cierto, no lo fue, ¿verdad? Ignorar las palabras del Yubi nunca antes había sido tan difícil. Naruto siempre los había apartado con facilidad, como si espantara un insecto molesto. Ahora, sin embargo, se sentía como si le sacaran anzuelos del cerebro. Las palabras se quedaron grabadas en su mente, haciendo eco mucho después de que deberían haberse desvanecido. Comillas, no te engañes. Eras demasiado débil para salvarla. Ahora, todo lo que puedes hacer es castigar a quienes la mataron. Naruto intentó negar con la cabeza, pero incluso eso fue demasiado esfuerzo. No, la palabra salió como un pequeño susurro, apenas audible incluso para él. Vuele. Comillas, no tiene por qué ser así. Ya sabes qué hacer. Quita el sello. Dame el control. Destruiré a aquellos que te lastimaron. Nunca volverás a sentir dolor. Intentó luchar contra ello. Una pequeña parte de él que gritaba sabía que estaba mal. Sabía que ceder el control al zorro era una locura. Sin embargo, el dolor frío y entumecedor del dolor minó cualquier fuerza que tuviera. La promesa del Yubi sonó agradable en medio de tanta agonía. No más dolor. No más dolor. El fin de este sufrimiento insoportable. La atracción del agua alrededor de sus rodillas se hizo más intensa, incluso cuando su cansancio aumentaba. Comillas, ¿que hay que perder? No tienes nada. No eres nada. Ríndete y deja que esto termine. Como una vela en una tormenta de nieve, la última chispa de la voluntad de Naruto de luchar parpadeó, vaciló y se apagó. El Yubi sonrió mientras daba un paso hacia la jaula y luego otro.
En otro momento, esa expresión en el rostro del zorro habría dejado a Naruto nervioso y en guardia. Ahora, apenas lo registró en su mente entumecida. Una niebla se había apoderado de él. Todo su mundo se había reducido al enorme sello de papel que cubría el centro de la jaula frente a él. Todo parecía distante, disociado, como si estuviera viendo un holograma de otra persona. Lentamente, se acercó más y más al papel, hasta que dominó su campo de visión. Con cada paso que daba, su mente se nublaba aún más y la sonrisa del Yubi crecía. Justo cuando se acercaba con dificultad al alcance del brazo del sello, una voz débil llegó a sus oídos. Al principio fue solo un vago zumbido, pero pronto se convirtió en un grito fuerte y familiar. Naruto, soy yo, Ahsoka. El sonido de la voz de su mejor amigo atravesó parte de la niebla que había envuelto sus pensamientos. Sacudió la cabeza y parpadeó, sorprendido de encontrarse tan cerca de la jaula. La sonrisa del Yubi se desvaneció y gruñó de frustración. Ahsoka preguntó. Su mente todavía se sentía confusa y sus pensamientos dispersos. Porque estaba escuchando a Ahsoka. No estaba seguro de lo que estaba pasando y el frío entumecimiento todavía sofocaba sus extremidades. Se quedó quieto, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Te puedes parar ahora, Naruto? Sea lo que sea, puedes parar. Se acabó. Parecía nerviosa, pero decidida. Más niebla alrededor de su mente se aclaró y dio medio paso atrás de la jaula. Silencio, perra, el Yubi gruñó. El agua salió de la jaula en un torrente furioso. Hubo un momento de silencio espantoso y tenso, y luego un grito de dolor resonó en la oscuridad. Los ojos de Naruto se abrieron y lo último de su confusión se disipó. Ahsoka se giró para mirar al Yubi. ¿Qué hiciste? Jajajaja. Es tu cuerpo el que está actuando. Estoy atrapado aquí, tonto. ¿Qué hiciste? Cállate, monstruo, gritó Naruto. La lastimaste. Déjame salir de aquí. El Yubi resopló y gruñó. También podrías dejarme salir. No te dejaré libre. ¿Crees que tienes opción? Ya perdiste el control de tu cuerpo. Mi poder fluye a través de ti. Tu mente caerá muy pronto. Seré libre. Quita el sello ahora, y tal vez perdone a tu pequeño amigo. Naruto apretó los dientes, pero no dijo nada. Podía sentir la verdad detrás de las palabras del Yubi. Ya era cada vez más difícil concentrarse. Cualquier claridad que la voz de Ahsoka le hubiera otorgado no duraría mucho bajo el peso del chakra del zorro. La desesperación amenazó con abrumarlo, pero apretó los dientes y resistió. Sus amigos estaban en peligro y él tenía que ayudarlos. Fue tan simple y complicado como eso. Dije. Déjame salir. Gritó, y con un rugido furioso propio, puso su voluntad en contra de la del Yubi. Por un momento, no pasó nada, y luego sintió que su mente comenzaba a regresar a su cuerpo. Al instante, sintió como si se hubiera hundido en plomo fundido. Un dolor candente quemaba sus nervios, el fuego cubría su piel y los rayos quemaban sus huesos. Podía sentir la terrible y venenosa fuerza del chakra del Yubi recorriendo su cuerpo, y con ella llegó la ira. Rabia y odio más allá de cualquier cosa que pudiera comprender. La pura fuerza del odio del zorro amenazaba con aplastar su voluntad y aplastar su mente hasta convertirla en polvo. Simplemente moverse contra él era como intentar correr en el barro hasta la cintura. Cayó sobre él con el peso de un océano y luego empeoró. Naruto sintió cuando el Yubi comenzó a luchar contra él. Lo había tomado por sorpresa con su estallido inicial de desafío, pero ahora la bestia se defendió con fuerza. Su voluntad se apoderó de sus pensamientos y trató de arrastrarlo de regreso al sello. Entre el dolor, la rabia y el puro poder de la voluntad del Yubi, todo lo que pudo hacer fue profundizar y tratar de aguantar. Contraatacar parecía ridículo. Sería como luchar contra corriente. Y esto es solo 4 colas de su poder, pensó. Ni siquiera puedo imaginarme enfrentando todo su poder. No es de extrañar que destruyera gran parte del pueblo. No tenía idea de cuánto duró su lucha. Podrían haber sido horas o apenas fracciones de segundo. El tiempo no tenía sentido. Naruto podía sentir que sus fuerzas flaqueaban. Superar el asalto lo estaba exigiendo hasta sus límites. Cada vez que intentaba ganar terreno, recuperar el control incluso de la parte más pequeña de su cuerpo, el Yubi lo aplastaba. Justo cuando pensó que su voluntad fallaría y su mente se rompería bajo la presión, sintió una nueva presencia en su mente. Aunque no podía ver, aún así captó la impresión de una luz brillante, teñida de verde, y de una sonrisa amable y triste. Sintió una mano suave presionar su espalda y una voz suave, femenina y familiar susurró en su mente. Joven guerrero, no te rindas. Aún queda mucho por hacer.
Mira delante de ti y encuentra tu fuerza. Como si alguien hubiera abierto unas pesadas cortinas, la oscuridad a su alrededor se abrió. La luz y el color giraron durante un segundo y luego se resolvieron en una imagen. Con sorpresa, Naruto se dio cuenta de que era lo que su cuerpo estaba viendo mientras su mente luchaba contra el Kyuubi. Era Ahsoka. Tenía un aspecto horrible. Moretones y rasguños cubrían su rostro y su mandíbula se había hinchado tanto que le sorprendía que pudiera hablar. La suciedad y la sangre mancharon el naranja normalmente radiante de su piel, dejándola un desastre de color marrón, rojo y verde. Sus calzas blancas estaban hechas jirones y podía ver cortes sangrientos debajo de la tela arruinada. Sin embargo, lo peor de todo fue una fea herida en forma de estrella en el estómago. Parecía estar en algún lugar entre una quemadura y una puñalada, y brillaba con un rojo intenso y furioso. La sangre se filtró en un suave hilo, manchando su falda. A pesar de todo eso, ella se mantuvo firme. Sus ojos brillaban con la misma fuerza desafiante y ardiente por la que él siempre la había admirado. Ella sostuvo su sable de luz blandido frente a ella, la hoja naranja hacía que su piel brillara como si estuviera iluminada desde adentro y resaltaba cada rasguño y hematoma. Detrás de ella, vislumbró a Nox, pálido y obviamente exhausto, pero todavía vivo. No podía ver a ninguno de los demás, pero ni siquiera eso pudo apagar la oleada de esperanza y calidez que surgió al ver a Ahsoka. Verla parada frente a él, viva y, más o menos, bien, reavivó su voluntad. «Tú no eres Naruto», dijo. «El Naruto que conozco nunca lastimaría a sus amigos. Seas lo que seas, voy a detenerte y recuperar a Naruto». Parecía tensa, pero decidida. Ante sus palabras, Naruto sintió una oleada de afecto dentro de él, acompañada por una resolución igualmente fuerte de proteger a sus amigos. Ardió en él como una estrella y quemó su cansancio, su desesperación y su dolor abrumador por la muerte de Vir. Ahora no había tiempo para esas cosas. Volverían más tarde, si estaba seguro, pero por ahora tenía gente a quien proteger. Allá. Esa es tu fuerza, joven guerrero. Ahora, úsalo. Lleva a la bestia de regreso a su jaula. ¿Sabes cómo? Naruto no necesitaba más estímulo. Tomó todo el amor y afecto que sentía por sus amigos, toda su alegría por el simple conocimiento de que estaban vivos, toda su determinación de mantenerlos así, y lo usó para profundizar más en la fuerza que nunca antes. El poder pasó por su mente, llenándolo de luz y vida. Su magnitud eclipsaba incluso lo que había usado en entrañas hace tantos años para formar el muro explosivo improvisado. Fue una tormenta aullante, un infierno alimentado por su voluntad y el poder fundamental del universo. Naruto siempre había sacado fuerza de sus sentimientos y en este momento sentía mucho. Con una fuerza como nunca antes había sentido, se puso a trabajar para devolver el poder del Kyuubi al sello. A pesar de todas las emociones que fortalecieron su voluntad y su conexión con la fuerza, seguía siendo un esfuerzo titánico. La voluntad del Kyuubi, incluso la pequeña fracción que podía proyectar más allá del sello, era realmente poderosa. Luchar contra ello se sintió como nadar a través de granito sólido, pero Naruto siguió adelante. Con cada pequeño progreso que hacía, el dolor de su cuerpo torturado ardía con más fuerza, pero aún así siguió adelante. Se aferró a ese breve vistazo de Ahsoka como un trozo de madera flotante en una inundación. Mientras se aferrara a esa imagen y al conocimiento de que estaba protegiendo a sus amigos, podría soportar cualquier dolor. El zorro se defendió, pero era una propuesta perdida. La mayor parte de su poder y casi toda su voluntad permanecieron encerrados detrás del sello. Ahora que Naruto se había aclarado la cabeza y había ganado algo de impulso, era solo cuestión de tiempo. Lenta, agonizantemente, poco a poco, reunió el chakra tóxico de su cuerpo y lo obligó a regresar al sello. Ardía de maneras que no podía describir. A lo lejos escuchó a alguien gritar y después de un rato se dio cuenta de que era él. El dolor alargó cada momento hasta una eternidad, pero él se negó a renunciar. Con un último empujón mental, guardó lo último del terrible poder detrás del sello de su padre. «Y quédate ahí», gritó en su cabeza. El Kyuubi rugió con furia impotente, pero su voz ya se estaba alejando en la distancia. Naruto sintió la familiar sensación creciente de regresar a su cuerpo, y luego la luz floreció ante sus ojos. Parpadeó ante el repentino brillo hasta que su visión se aclaró. El dolor seguía ahí, como un enorme asteroide acercándose cada vez más, pero por ahora su cuerpo simplemente no lo estaba procesando. Después de un momento, sus ojos se enfocaron y una vez más vio a Ahsoka parada frente a él. Sus ojos estaban muy abiertos y preocupados, y su sable colgaba inerte y desactivado a su lado. «Comillas Naruto», ella preguntó.
Su voz era esperanzada, pero teñida de cautela. No pudo evitar sonreír levemente ante el sonido de su voz. Se sentía como si le atravesaran las mejillas con hojas de sierra, pero solo escucharla era un consuelo. Ahsoka, dijo. Intentó decir más, pero una repentina oleada de cansancio lo golpeó como una nave estelar a toda velocidad. Apenas tuvo tiempo de darse cuenta de lo que estaba sucediendo antes de que su mente cediera a la tensión de la última hora y cayera en una tranquilizadora inconsciencia. Lo último que vio fue a Ahsoka corriendo hacia él con los brazos extendidos. ¡Oh, oh, 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 oh! Oh! Ahsoka se sorprendió de saber que todavía estaba viva. Cuando Naruto, o mejor dicho, cualquier monstruo que se hubiera apoderado del cuerpo de Naruto, arremetió contra ella, ella esperaba morir. Había visto esas colas cortar por la mitad a mandalorianos completamente armados. No había ninguna posibilidad de que ella sobreviviera a un golpe como ese. En la fracción de segundo antes de que el afilado apéndice rojo la golpeara, cerró los ojos y se preparó para el final. Nunca llegó. En cambio, sintió que la presencia de la fuerza de Nox se aferraba a ella y la arrastraba hacia atrás lo suficientemente rápido como para provocarle un latigazo cervical. En el mismo momento, lo que sintió como una marca ardiente se clavó en su estómago. Su visión se volvió blanca cuando el dolor momentáneamente alejó todo lo demás de su mente. Recuperó la conciencia medio segundo después y se encontró tirada en el suelo a una docena de metros de donde había estado. Le zumbaba la cabeza y le ardía el estómago donde la cola casi la había ensartado. Miró hacia abajo, esperando ver una herida abierta en su abdomen. Para su sorpresa, solo tenía una herida relativamente superficial a unos pocos centímetros a la izquierda de su ombligo. Todavía ardía y hervía como si estuviera lleno de ácido, pero ni siquiera parecía haber perforado su pared abdominal. Así se hace, Nox, pensó. En el fondo de su mente, sabía que probablemente estaba en shock. Sus pensamientos vagaban sin rumbo y todo tenía una cualidad ligera y flotante. Sabía que había algo importante que debería hacer, pero concentrarse estaba fuera de su alcance por el momento. Unos segundos más tarde, un rugido estremecedor la arrancó de su estupor. Levantó la vista y vio al monstruo que se había apoderado de Naruto caminando lentamente hacia ella. Nox le gritaba que se levantara y ella se puso de pie. Sus articulaciones y músculos gritaron en señal de protesta, pero ella los ignoró. Tenía que detener al monstruo de alguna manera. Nox, Barris, Trilla y Galdos morirían si ella no lo hiciera. Buscó algo que pudiera usar como arma, pero no había nada cerca de ella excepto palos y piedras. A medida que se desesperaba más y más, escuchó una leve melodía de música en el borde de sus sentidos de la fuerza. Sonaba un poco a Naruto, pero también diferente. Era más simple, más claro, una melodía cristalina y flotante que sonaba desde su izquierda. Cuando miró, inmediatamente vio un destello de cobre entre la tierra manchada de sangre. El sable de luz de Naruto lo llamó con un destello de voluntad y voló limpiamente hacia su alcance extendido. Era demasiado grande para sus manos y el equilibrio no era adecuado para ella, pero en ese momento se sintió perfecto. Pulsó el interruptor de activación y jadeó de asombro cuando la hoja naranja cobró vida. El sable de luz cantó con una alegría feroz, muy parecida a su amiga. La canción reforzó su coraje y le dio fuerza a sus miembros debilitados. Con la espada en mano, enfrentó al monstruo que se acercaba y mostró sus colmillos en desafío. Para su sorpresa, se detuvo en seco y le gruñó. Sus ardientes ojos blancos no daban ninguna pista de lo que estaba pasando por su cabeza. «Tú no eres Naruto», dijo. «El Naruto que conozco nunca lastimaría a sus amigos. Seas lo que seas, voy a detenerte y recuperar a Naruto». La criatura le gruñó y se tensó como si fuera a abalanzarse. Apretó con más fuerza el sable y se preparó para lo que sabía que sería una pelea corta. Ahsoka había visto esta cosa derribar a los guerreros mandalorianos como si fueran briznas de hierba. No había nada que pudiera hacer de manera realista excepto tratar de detenerlo por unos segundos y esperar que sucediera algo. Probablemente significaría su muerte, pero estaba entrenando para ser Jedi. Si todo se reducía a su vida versus la vida de sus amigos, entonces no había elección alguna. Sin embargo, para su sorpresa, la criatura demoníaca no atacó. Ni siquiera se movió. En cambio, simplemente permaneció agachado frente a ella, tenso y en silencio. Tentativamente, Ahsoka extendió la fuerza y trató de sentir lo que estaba sucediendo con la criatura. Cuando sintió la presencia de la bestia en la fuerza, jadeó y dejó caer el sable de luz a su lado, desactivado. En medio de todos los aullidos y la rabia que formaban su firma, estaba segura de poder detectar la sinfonía familiar de la presencia de Naruto. Comenzó débilmente, apenas perceptible,
Pero con cada momento que pasaba se hacía más y más fuerte, mientras la terrible furia que gritaba comenzaba a disminuir. Comillas, ¿por qué no está atacando? Nox preguntó detrás de ella. Ella solo sacudió la cabeza. No estoy seguro. Creo que Naruto está recuperando el control. Puedo sentirlo de nuevo. Creo que tienes razón, dijo Nox. Míralo. Las colas se están encogiendo. Efectivamente, las 4 colas mortales estaban perdiendo masa constantemente. En apenas un minuto, se redujeron y desaparecieron uno a uno. Al mismo tiempo, el chakra rojo arremolinado se alejó del cuerpo de Naruto. Sus extremidades volvieron a su forma y posición normal con un repugnante crujido, y el terrible brillo blanco se desvaneció de sus ojos y boca. Los gruñidos bajos se desvanecieron, solo para ser reemplazados por un grito cada vez mayor. Era un sonido de dolor agonizante e insoportable, y Ahsoka pudo ver por qué. Fuerza, su piel, respiró ella, con los ojos muy abiertos y horrorizados. Se fue. Cuando el chakra rojo volvió a reducirse al cuerpo de Naruto, dejó una ruina sangrienta. Casi toda la piel debajo simplemente se había quemado, dejando carne y tejido muscular en carne viva y expuesta. Su estómago se revolvió ante la horrible visión y pudo oír a Nox jadeando detrás de ella. Fue horrible de ver. Su ropa, lo que quedaba de ella, instantáneamente se oscureció hasta volverse roja. Pudo ver los músculos de su rostro estirarse mientras sus labios se separaban en un aullido de agonía. Quería hacer algo, cualquier cosa, pero no se atrevía ni a moverse por miedo a empeorar las cosas. Finalmente, después de una eternidad de gritos y sangre, la voz de Naruto se apagó en una serie de jadeos roncos. Sus hombros se hundieron y su postura se relajó del rictus aprendido que había sido. Cuando sus ojos se abrieron, Ahsoka se sintió aliviada al ver que una vez más tenían su azul zafiro normal. El color ya prominente parecía francamente impactante al lado del desollado carmesí de su rostro. Parpadeó un par de veces y miró a su alrededor antes de posar su mirada en ella. No tenía idea de cómo estaba él con tales heridas, pero parecía más agotado que cualquier otra cosa. Comillas, Naruto odiaba lo débil que sonaba su voz, pero el trauma físico y emocional de las últimas horas estaba pasando factura. Cuando habló, la boca de Naruto se torció en lo que podría haber sido una sonrisa. Era difícil saberlo con sus heridas. Ahsoka, comenzó, antes de que sus ojos se pusieran en blanco y sus rodillas doblaran. Comillas, Naruto intentó atraparlo, pero debido a sus heridas era demasiado lenta. Él cayó al suelo y el terror se apoderó de su corazón. Ella ya había perdido a Vir, no podría soportarlo si perdiera a Naruto el mismo día. Sin embargo, para su alivio, cuando llegó hasta él, vio que su pecho subía y bajaba constantemente. Por el rabillo del ojo, vio a Nox apresurarse para ver cómo estaban ambos. Parecía muerto de pie, con la piel pálida y seca. Los nautolanos tenían sistemas nerviosos muy sensibles, y recibir 3 rayos paralizantes a la vez fácilmente podría haberlo dejado en coma. Sin embargo, por el momento todavía estaba de pie. Es él. Ahsoka negó con la cabeza. Está vivo. Yo, no sé qué hacer. Él está, ni siquiera sé si podemos tocarlo. ¿Qué pasa si eso lo empeora? Nunca se había sentido tan inútil. Incluso cuando se enfrentó a una docena de comandos mandalorianos, al menos había podido hacer algo. Ahora, sin embargo, ella no lo sabía. Ella no era una sanadora y nada la había preparado para qué hacer con alguien cuya piel fue quemada. No creo que haya nada que podamos hacer, Ahsoka, dijo Nox. Su voz era débil y cuando ella lo miró, apenas se mantenía erguido. El esfuerzo de salvarla de ese último ataque debe haberle costado lo último de su fuerza alimentada por la adrenalina. Naruto siempre ha sido duro y sabes lo rápido que se cura. Tendremos que confiar en la fuerza. Ahsoka no respondió. Después de unos segundos, escuchó un golpe suave y miró hacia arriba. Cualquier fuente de energía a la que Nox hubiera estado recurriendo para seguir adelante parecía haberse agotado finalmente. Se había desmayado en el suelo junto a Naruto, roncando suavemente. Con un entumecimiento casi mecánico, comprobó su pulso, descubrió que era rápido, pero constante, y lo puso de lado para mantener las vías respiratorias despejadas y las branquias fuera de la tierra. De la misma manera, revisó a Trilla, Barris y Galdos para asegurarse de que aún estuvieran estables. Fue solo entonces, cuando regresó al lado de Naruto, que todo el peso de la situación cayó sobre ella. Ella estaba sola. Vir estaba muerta, todos los demás resultaron heridos y ella era solo. En ese momento, no se sentía como una joven Jedi confiada en entrenamiento. Se sentía muy pequeña, muy indefensa y muy asustada.
El tenue control que había tenido sobre sus emociones finalmente desapareció y las lágrimas estallaron. Lloró de pena por vivir, de preocupación por sus amigos, de dolor por sus diversas heridas y de puro estrés. Después del terror y la brutalidad de las últimas horas, fue un enorme alivio dejar salir algo de eso. Siguió moviéndose y siguió vigilando a cada uno de sus amigos, pero ya no pudo contener las lágrimas. Oh. Muy por encima de Rago, los dos mandalorianos supervivientes, Previsla y Gar Saxon, finalmente llevaron su magullada nave al hiperespacio. Entre el daño causado por la explosión de la cápsula de escape y cualquier ataque que el monstruo hubiera usado, el Combek apenas estaba en condiciones de viajar al espacio, pero se las arregló. Una vez que estuvieron en el hiperespacio, a salvo de cualquier pesadilla que hubiera matado a sus compañeros, ambos se quitaron los cascos. ¿Comillas qué era ese demonio de ahí atrás? Alor preguntó el sajón de armadura roja. Su rostro estaba pálido y surcado de sudor, al igual que el Vizsla con armadura azul y gris. No lo sé. Algo de magia GTI. ¿Viste a ese chico? Se convirtió en, lo que sea que fuera. Saxon gruñó. Toda esta operación es hocica. Acabamos de perder a la mayoría de nuestros mejores luchadores. Comillas Nukiradik, Sita Abechalajla, dijo Vizsla, y Saxon repitió las palabras. Tenemos suficiente gente en Concordia para reconstruir. Tomará tiempo, pero nunca hemos confiado en los números. Cuando se corra la voz sobre cómo un GTI masacró a nuestra gente, otros verán la verdad y se unirán a nuestra causa. Katan y el resto de los Niteouls pueden tomar el relevo mientras tanto. Saxon volvió a gruñir, pero un grito ahogado de dolor procedente de la parte trasera del barco llamó su atención antes de que pudiera decir algo. Miró y vio que Aurra Singh había recuperado la conciencia. Le había aplicado un torniquete en el muñón y rociado la herida con bacta para que no se desangrara, pero no esperaba que se despertara tan rápido. Eso decía mucho sobre lo dura que era. Comillas ¿qué vamos a hacer con ella? El susurro. No podemos llevarla de regreso con nosotros. Black Sun estará sobre ella cuando descubran que arruinó el trabajo. Comillas ¿de verdad crees que ese chico todavía está vivo? Era una pregunta justa, ya que la última vez que Gar lo había visto, toda su piel se había desprendido y se había transformado en una bestia surgida de las profundidades de una pesadilla. Sin embargo, no estaba dispuesto a correr riesgos y ciertamente no volvería a investigar. Creo que deberíamos dejarla lo antes posible, dijo. Habría sugerido que la mataran, pero no quería convertirse él mismo en el blanco del disgusto de Sol Negro. Sin embargo, antes de que se le ocurriera una alternativa, sintió que algo tiraba de su desintegrador. Salió volando de su funda más rápido de lo que pudo reaccionar y giró directamente hacia la mano extendida de Aurra Singh. Ella brillaba con un color amarillo enfermizo y había un aire de locura salvaje a su alrededor. Se quedó helado y sintió que su comandante hacía lo mismo a su lado. Puede que estuviera lisiada, pero todos los niños de Mandalore sabían que un animal era más peligroso cuando estaba herido, y no tenía ninguna duda de que eso era exactamente lo que era ahora Aurra. Un animal salvaje. Llévame, Anar Sada, Siseo. Son 6 sectores fuera de nuestro camino, dijo Bre. Deja eso antes de que te lastimes. Aurra no dijo nada. Ella simplemente apuntó y disparó el desintegrador, enviando un rayo amarillo directamente a la funda de Prey y disparando su propio desintegrador. Estalló en una lluvia de chispas, él maldijo y se lo arrancó. Comillas a Archat. Sabuir loco. Su expresión nunca cambió. Ahora tengo la única arma que puedes usar en este barco sin matarnos a todos, dijo. Llévame a Nar Sada, o los mataré a ambos y llegaré allí de todos modos. Saxon gruñó, pero Pre levantó una mano antes de hacer algo violento. Bien. Te aceptaremos, pero nos lo deberás. Y te lo cobraré uno de estos días, créeme. El desintegrador no vaciló, pero Aurra les dedicó una sonrisa psicótica. Saxon pensó que podría haber sido una de las cosas más aterradoras que había visto en su vida, incluido lo que acababa de presenciar en Rago. Oh, suena emocionante. No puedo esperar. Quizás la próxima vez, ambos podamos matar a algunos niños Jedi. No es justo que esta vez tengas toda la diversión. Ambos se estremecieron. Esta mujer estaba loca. Sin embargo, los tenía a punta de pistola, y a ninguno de los dos le apetecía ver si ella realmente cumpliría su amenaza o no. De mala gana, Saxon marcó las coordenadas de Nar Sada. Oh. De vuelta en Coruscant, en su cámara de meditación oculta, Darth Sidious abrió los ojos con un grito ahogado. Algo andaba mal. Algo estaba terriblemente mal. Había estado monitoreando la misión de Aurra Singh de asesinar al niño Uzumaki y a los jóvenes Jedi que lo acompañaban. Usando el velo,
Pudo extender sus sentidos y detectar eventos en casi cualquier lugar de la República sin siquiera salir de Coruscant. Había estado esperando ansiosamente la sensación de la muerte de Uzumaki cuando algo inesperado había sucedido. Uno de los jóvenes había muerto, y luego hubo una oleada de poder como nada que Sidious hubiera sentido antes. Había sido viejo, oscuro y fuerte. Más fuerte que Yoda. Incluso más fuerte que él. Había estallado como una explosión, cegando sus sentidos y obligándolo a regresar a su cuerpo. Si se hubiera quedado aunque fuera un segundo más, temía que su espíritu se hubiera hecho trizas simplemente por estar cerca de tal poder. Maldijo por no poder discernir lo que estaba pasando. La muerte de Uzumaki no fue un eje de sus planes, es cierto, pero tampoco fue insignificante. El niño era cercano a Anakin, y su muerte estaba destinada a ser el primer paso para llevar a su futuro aprendiz de regreso a la oscuridad. También dejaría a Bindu y Jiraiya distraídos y vulnerables, dándole tiempo para moverse con mayor impunidad. Lo más importante es que quería eliminar esa parte antes de que se convirtiera en la amenaza que sabía que podía ser. La mera llegada del maldito niño había alterado el futuro, y los acontecimientos todavía lo rodeaban como el agua alrededor de una roca. El niño era un peligro para el plan y Sidious se negó a tolerar tal cosa. Ahora, parecía que Uzumaki era incluso más peligroso de lo que había sospechado anteriormente. Cualquier poder que Sidious hubiera sentido, provenía de su interior. Tampoco había sido solo el lado oscuro, se dio cuenta. No, había sido chakra. Hasta el momento, sus experimentos con el chakra habían demostrado ser de utilidad limitada. Lo había generado dentro de sí mismo y realizó algunas técnicas simples, pero nada demasiado impresionante. Ciertamente no es suficiente para justificar pasar mucho tiempo estudiando el arte esotérico de la fuerza. Sin embargo, si el chakra podía producir un poder como el que acababa de sentir, entonces tal vez su despido había sido prematuro. Lo que había sentido había sido aterrador, pero también tentador. Si pudiera aprovechar ese poder para sí mismo. Parece que tienes aún más curiosidad de lo que pensaba, Naruto Uzumaki. Una sonrisa venenosa torció su rostro. Tal vez todavía pueda ser útil, después de todo. Omake, la caza de Ahsoka 4. La mañana de su caza, Ahsoka se levantó antes del sol para no desperdiciar luz útil. Empacó su equipo, comió una comida rápida de carne seca y esperó el amanecer junto al maestro Ti. Cuando los primeros rayos de luz aparecieron en el horizonte, se levantó y se inclinó ante la mujer mayor. Que la fuerza esté contigo, Ahsoka, dijo Saad. Te veré en unos días. Te haré sentir orgulloso, maestro. Lo prometo. Dicho esto, se dirigió al bosque en busca de presas. Al final resultó que, había tomado la decisión correcta al quedarse en el bosque. No habían pasado ni 2 horas antes de que ella encontrara un rastro de Lirsu. A juzgar por el tamaño de las huellas de los cascos, tan grandes como su mano extendida, y su profundidad, también era un espécimen de buen tamaño. Las pistas tenían unos días, pero aún eran fáciles de seguir. Sonriendo ante su buena suerte, se dispuso a localizar al Lirsu. La bestia tenía una buena ventaja sobre ella, y tardó hasta bien entrada la mañana siguiente antes de que finalmente pusiera los ojos en su presa. El Lirsu era un toro joven, con 6 patas y un cuerpo musculoso y en forma de barril. Su cuello era corto y su cabeza larga, con un hocico puntiagudo y fosas nasales anchas y ensanchadas. Incluso con su cuello corto, era media cabeza más alto que ella, con pelaje corto y amarillo, moteado de marrón y azul. 3 largas cicatrices trazaban su camino sobre sus ancas traseras, evidencia de un casi choque con algún depredador grande, tal vez incluso una cul. Lo mejor de todo fueron sus astas. Incluso para un Lirsu de tal tamaño, eran magníficos. Se elevaban de su cráneo y formaban un intrincado y entrelazado casco de hueso bifurcado, ideal tanto para proteger su cabeza durante disputas territoriales como para atraer pareja. Lamentablemente para este Lirsu, nunca tendría la oportunidad de hacerlo. Lentamente y en total silencio, pasó de sombra en sombra. Su entrenamiento de sigilo, junto con su camuflaje natural y los consejos de Naruto sobre cómo moverse a través de un bosque, aseguraron que su presa permaneciera completamente inconsciente de su presencia mientras se colocaba en posición. En apenas unos minutos, se había escondido detrás de un árbol a solo 10 metros de donde el Lirsu pastaba en un arbusto de bayas. Se sacó una lanza de la espalda y respiró hondo para centrarse. Todas las distracciones desaparecieron, desde la picazón debajo de su leg derecho hasta el sonido de los pájaros cantando en los árboles. No había nada más que ella, su arma y su presa. Usando sus montrals, podía saber dónde estaba el Lirsu incluso sin mirarlo.
En su mente, se imaginó el lanzamiento, repasando cada detalle, cada ángulo, hasta que pudo visualizarlo tan claramente como si lo estuviera viendo ante ella. La paciencia rara vez le resultaba fácil, pero esto era diferente. Esto fue cazar. Lo llevaba en la sangre y requería nada menos que perfección. Solo entonces, cuando supo sin lugar a dudas cuál sería el resultado, se movió. Con un movimiento único y fluido, salió de detrás del árbol, echó hacia atrás el brazo, apuntó al Lirsu y arrojó la lanza. Tomó menos de un segundo. En el momento en que lo soltó, supo que era un buen lanzamiento. Efectivamente, su lanza corrió por el aire y se enterró justo entre donde sus patas delanteras y medias se unían a su torso, hundiéndose profundamente en su corazón. Un tiro perfecto. El Lirsu se sacudió y echó a correr, desesperado por escapar del repentino ataque. Sin embargo, no logró recorrer los 100 metros antes de tropezar y caer. Ahsoka salió después, con el cuchillo listo para sacarlo de su miseria, pero resultó innecesario. Cuando llegó hasta la criatura, pudo sentir que su vida se había desvanecido. En total, pasó menos de un minuto desde el momento en que salió de su escondite hasta matar con éxito. Ja gritó, demasiado emocionada para quedarse callada. ¿Su primera cacería? Y había salido tan perfectamente como podría haberlo hecho. La lanza se había roto dentro del Lirsu cuando huyó, pero eso no importaba. Ella tenía su premio, ahora lo único que faltaba era devolverlo al campamento. Primero, destripó su presa para conservar la carne y aligerar la carga, conservando solo el corazón y el hígado. A partir de ahí, improvisó un trineo con ramas atadas con una cuerda de su kit. Al igual que sus lanzas, era tosca, pero efectiva. Usó el resto de la cuerda para hacerse un arnés y lo ató al trineo. Una vez hecho todo eso, hizo rodar el cadáver sobre el trineo, lo ató y emprendió el regreso al campamento. Sin la necesidad de seguir un sendero sinuoso, estimó que le tomaría aproximadamente 8 horas llegar allí, lo que la situaba dentro de su límite de tiempo de 3 días. Bueno, aquí va nada. Aproximadamente 4 horas después, Ahsoka notó que algo no estaba bien. Algo picó en el borde de sus sentidos, una sensación persistente que no podía precisar. Era difícil concentrarse en el esfuerzo de arrastrar a su presa. El Lirsu pesaba al menos 50 kilos, e incluso con el trineo, arrastrarlo por el bosque resultaba agotador. El arnés le rozaba la piel, el sudor le goteaba en los ojos y los músculos de las piernas y la espalda gruñían en protesta por la tensión. Sin embargo, el sentimiento no desapareció. En cambio, siguió haciéndose más y más fuerte. Después de unos minutos, decidió tomar un descanso y descubrir que la ponía tan nerviosa. Tan pronto como se quitó el arnés, la fuerza gritó en señal de advertencia. Algo crujió a su derecha y, sin dudarlo, saltó hacia la izquierda. Medio latido después, una figura grande y peluda se estrelló contra el suelo justo donde ella había estado. Cuando aterrizó y vio lo que casi la había aplastado, la sangre se le heló en las venas. Con el pelaje anaranjado desgreñado, 4 extremidades ágiles, un hocico escamoso y poderosas mandíbulas llenas de dientes triangulares y afilados, no había forma de confundirlo con nada más. Era una Kul y la perseguía. Era joven, pensó, y aún no había crecido del todo. Por supuesto, eso no significaba mucho cuando ya era más grande que el Lirsu que había estado arrastrando durante las últimas horas, y mucho más corpulento. Joven o no, un mordisco de esas terribles mandíbulas podría arrancarle el brazo del cuerpo. Sería un enemigo peligroso para un equipo completamente equipado de 3 cazadores adultos. Tal como estaban las cosas, estaba sola, cansada y armada con 2 lanzas primitivas. La lógica dictaba que ella huyera. Había un Lirsu recién asesinado a menos de 2 metros de distancia. Si huía, lo más probable era que el Akul iría tras la comida fácil y ella podría escapar ilesa. Era un buen plan, un plan sensato. Tampoco iba a suceder. Ese fue su premio. Lo había seguido, matado y arrastrado por el bosque durante una docena de kilómetros. No había manera de que lo abandonara en manos de otro depredador y fracasara en su caza. Instintos antiguos, arraigados en su ADN ancestral, se negaron a permitirle entregar su presa sin luchar. Aún más importante que eso, sin embargo, fue su propia obstinada negativa a dar marcha atrás o dejarse intimidar. Por cualquier cosa. Alguna vez. Simplemente no estaba en ella huir. Ella era Ahsoka Tano, iniciada Jedi, futura Padawan y cazadora Togruta. Había luchado contra las ratas de la colmena y los Kton en uno de los lugares más peligrosos de la galaxia, y se había enfrentado a bandas de esclavistas. Todavía no habían inventado el desafío del que ella huiría.
Entonces, en lugar de correr hacia el bosque y salvar su propio pellejo, tomó las 2 lanzas que le quedaban y se preparó para luchar. ¡Raag! Gritó desafiando a la Kul. Respondió con un rugido ensordecedor propio, pero ella se mantuvo firme. Por un momento, sentí como si el universo entero contuviera la respiración. No hubo ningún sonido, nada se movió, incluso el tiempo pareció ralentizarse. Fue un instante de perfecta quietud, donde no pasó nada en absoluto. Luego, en un instante, todo terminó y todo sucedió al mismo tiempo. Más rápido de lo que su tamaño habría sugerido que era posible, el Akul juntó sus patas traseras y se abalanzó sobre el pequeño Togruta que se atrevió a desafiar su dominio. Al mismo tiempo, Ahsoka arrojó una de sus lanzas, apuntando a su vulnerable garganta. Sin embargo, su velocidad la tomó por sorpresa y la lanza se hundió en la carne de su hombro. El áspero pelaje naranja actuó como una especie de armadura natural e impidió que el misil penetrara lo suficientemente profundo como para causar un daño real. Afortunadamente, el dolor inesperado fue suficiente para desviar el salto de la Kul y le dio el tiempo suficiente para evitar que esas mandíbulas le arrancaran la garganta. Sin embargo, cuando saltó fuera del camino, la golpeó con sus garras y le hizo un doloroso corte en la rodilla derecha. ¡Ya! Gruñó cuando las garras afiladas atravesaron su piel y 2 líneas de dolor ardiente florecieron contra su rodilla. De alguna manera, evitó caer de bruces cuando aterrizó, pero el impacto la hizo sisear de dolor. Sin embargo, su pierna todavía soportaba su peso cuando la probó, así que eso ya era algo. Sin embargo, sangraba bastante y eso podría resultar un problema, suponiendo que realmente viviera lo suficiente como para morir desangrada. Eso no era de ninguna manera una certeza, ya que el Akul se giró, aparentemente indiferente a la lanza que sobresalía de su hombro. Ahsoka comenzó a sospechar que podría ser superada en esta pelea. No importa, se dijo, desterrando su miedo. De todos modos, ya es demasiado tarde para huir. Además, esta lucha aún no ha terminado. Con la fuerza, sacó la lanza del hombro del Akul y la devolvió a su mano. La bestia gritó cuando su herida se abrió y la miró con recelo. Fue lo suficientemente inteligente como para reconocer que ella era quien lo había lastimado. Ella sonrió y adoptó una postura de lucha. Así es, Gran Sleemo. No eres el único que es peligroso. Ahora es el momento de la segunda ronda. Con 2 gritos de batalla, cargaron. ¡Oh, oh, 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 oh! Espero que esto haya logrado estar a la altura de las expectativas de todos. De lejos, la parte más difícil de escribir de este capítulo fueron las escenas del paisaje mental de Naruto. Intenté inspirarme tanto en su ataque de 4 colas como en su ataque contra Pain, pero ambas escenas utilizaron mucho simbolismo visual, y no todo tenía sentido desde una perspectiva histórica. Para aquellos de ustedes que adivinaron que la hija haría otra aparición, bien hecho. Ganas elogios de internet. En caso de que no quedó claro en el último capítulo, estos mandalorianos son Death Batch. No todos, pero sí sus seguidores más hábiles y radicales. Tenga en cuenta que ni Bo-Katan ni Ursaren estuvieron presentes en esta misión. Previzsla fue quien mató a Vir, y Gar Saxon lideró el ataque a Naruto. Esta tampoco es la última vez que aparecerán. Espere que este incidente tenga impactos duraderos para numerosos grupos. En lo que respecta a Lomake, sé muy poco sobre caza. Intenté ser lo más realista posible, pero es más una historia de personajes sobre Ahsoka, no un documental de caza. Déjame saber lo que pensaste. Deje una reseña con cualquier pregunta, queja o insulto creativo que desee compartir. Nos vemos en el próximo capítulo.